Entonces estamos en vivo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están en casa y todos los que están a través del internet. Dios les bendiga. Y hermanos, estén en pie. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 16 y el versículo número 13. Vamos a tomar este texto como la referencia de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13 dice así: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vamos a leerlo a una sola voz. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu gracia, por tu bendición. Te pido que nos ayudes, que nos des la interpretación de la palabra. Danos, Señor, el entendimiento para que ella nos confronte y también nos eduque para ser cada día mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, Señor. En todas las áreas tu palabra siempre tendrá esa orientación. Permítenos, Señor, disfrutar de esta palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Y cuánto gritan amén? Siéntense, por favor. Pórtate varonilmente. Dígale que está a su lado. Pórtate varonilmente. Bueno, al escuchar esta expresión, alguien ya está pensando que políticamente es incorrecto hacerlo. Hoy se habla de un lenguaje inclusivo, se habla entonces de igualdad. Y se habla entonces de que el lenguaje tiene que ser neutro para no herir susceptibilidades. Ahora les voy a ir interpretando a través de la hermenéutica, que es la correcta interpretación del texto, a qué se refiere el apóstol Pablo al utilizar esta expresión varonilmente. Pero antes de llegar allá, quiero, a manera de introducción, que analicemos lo siguiente. La propuesta de este tema es que podamos entender los contextos sociales, políticos y, por qué no decirlo, teológicos acerca de los comportamientos o de las dinámicas que se dan en el hombre en medio de la sociedad y en este caso en las familias. La propuesta también va orientada a que las familias o las mujeres, en este caso, que tengan un varón en casa, independientemente cuál sea la afinidad o la consanguinidad, entienda que hay algunas cosas que tienen un diseño de parte de Dios, y que como ese diseño que postula Dios o propone Dios es un diseño perfecto, es un diseño que funciona, es un diseño que si alguien lo interpreta y lo hace, pues tendrá obviamente muchos resultados. Por eso el no tener la idea del diseño de Dios es lo que ha generado una cantidad de problemas, y lo vamos a analizar. Y por último, la propuesta de este mensaje es también darle ánimo a los varones y también encaminarlos a que entiendan que tenemos un perfil, un compromiso y unas dinámicas espirituales y sociales que tenemos que enfrentar. ¿Están listos? Muy bien. Quiero que hagamos una revisión panorámica en el tiempo. Se habla que hubo una depresión mundial, o sea, una crisis mundial, un poquito más fuerte que la que hubo de pronto esta generación alcanzamos a vivir la depresión del 2008. Pero fue peor. Estamos hablando que esa depresión fue en los años 20, entre el 20 y el 30. Hubo una depresión, hubo hambre,
hambre en Europa y naturalmente hacia todos estos países occidentales. Hubo una crisis increíble entre el año 20 y los años 30. Y estas crisis, desde el punto de vista económico y político, pues producto de la Primera Guerra Mundial que hubo en Europa, esto pues también agitó los ánimos y por eso se gestó la Segunda Guerra Mundial, que en esta Segunda Guerra fue una guerra mucho más violenta y más bélica por el desarrollo tecnológico que se dio, donde la participación de Estados Unidos y la participación de algunos países aliados fue realmente muy destructiva. Esta guerra fue muy destructiva. Yo tuve la oportunidad de hablar con un cuñado mío que es alemán y él me contaba que él vive en una ciudad donde todavía hoy en día se encuentran bombas. Cuando identifican una bomba, de una hay que desalojar la casa o las casas porque quedaron bombas enterradas. Imaginen el bombardeo que hubo en Alemania y en otros países. Y él me dice que hasta el día de hoy se encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y él me contaba que sus abuelos, sus tíos, sus primos, la mayoría de ellos murieron en la Segunda Guerra Mundial y quedaron muchas mujeres solas, desamparadas, quedaron una cantidad de viudas. Y la figura masculina en esa generación, casi la mayoría fueron a la guerra, les tocó asumir ese papel protagónico, algunos les obligaron, otros voluntariamente fueron. Entonces fue una generación que tuvo mucha pérdida en cuanto a los hombres, a los varones en Europa. Todo esto, hermanos, lo que pasó en Europa de alguna manera afectó o permeó el mundo occidental y todo el mundo. Entonces a esa generación, por ejemplo, esa generación entre los 20 y los 30, de 1920 y 30, se les llamó la generación del silencio. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? ¿Seguro? Muy bien, se le llamó la generación del silencio. Voy a aumentar un poquito el tono para que no se me duerman. Se le llamó la generación del silencio porque fue una generación que empezó a tener una cantidad de situaciones, de crisis, donde ellos se sentían impotentes de poder resolver y hablar. Fue una generación muy confrontada por las necesidades, por la impotencia, y guardaban silencio o no se sentían impotentes, es la palabra, frente a las situaciones que vivieron. Pero ya después de la guerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la generación entre los que nacieron en el 1946 y 1960. A esa generación se le llamó la generación Baby Boomers. Y esta generación Baby Boomers fue la generación que después, o la posguerra, la generación posguerra, donde muchos hombres murieron, muchas personas murieron. Inclusive muchas personas en la generación del silencio no querían tener hijos debido a las guerras, debido a todo lo que estaba pasando. Muchos empezaron a tener privaciones de la natalidad. Decían, no, ¿para qué traer hijos a este mundo por causa de la guerra? No queremos procrear. Entonces hubo una resistencia en cuanto a la natalidad en esa generación del silencio. Pero cuando llega, entonces pasa la guerra, ya los baby boomers, ellos ya piensan diferente, porque después de que pasa la guerra, al ver tantas muertes y tantas pérdidas, viene una explosión de natalidad. Es decir, se empieza a tener muchos hijos. Ahora la gente dice, queremos tener hijos y vamos a buscar el varón. ¿Se acuerdan? Ahí sale esa expresión, vamos a buscar el varón. Y empiezan los hogares o las familias y los gobiernos a promover la actividad natal, o sea, que haya niños, que nazcan niños en casa, que haya niños. Pero esto trajo culturalmente, socialmente, una cantidad de problemas. Y fue que, por ejemplo, esta generación del silencio fue una generación que le tocó vivir de una forma muy estricta. Casi que no tuvieron niñez muchas de esas personas. Les tocó pasar de ser un niño a ser
un adulto, es decir, de tener que asumir responsabilidades de los 10, 8 años. Le tocó ya enfrentar, por ejemplo, ser madres en algunos casos. A algunos niños les tocó asumir trabajos en las fincas o trabajos pesados, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, Colombia hace 40 años atrás era un país agrícola, campesino. El 70% de la población en Colombia vivía en el campo y el 30% en la ciudad. Hoy se ha invertido, hoy el 70% está en las ciudades y el 30% está en el campo. Es decir, Colombia, dentro de este contexto, era un país también campesino. Por eso a muchos de esta generación se acuerdan del campo, se acuerdan de la finca, se acuerdan de que tenían que trabajar desde temprana edad. No tuvieron niñez, su niñez inclusive fue eso, el trabajo pesado, las exigencias, las obligaciones. Entonces, esta generación, entre el año 46, a ver, ¿hay aquí alguno nacido en el año 46 aquí? Madera. O sea que estamos hablando de 70 y cuántos. 76 años, 70, más o menos. A ver, ¿quiénes tienen 70 aquí? Levanten la mano. 70. ¿Solamente usted? Bueno, y las damas también. A ver, 70 años. Hay apenas como 2, 3. Muy bien. Entonces, ustedes, esa generación, ustedes fueron esa generación baby boomers. Por ejemplo, mi papá y mi mamá tuvieron 6 hijos. 6, 8 en total, por ahí hay otros 2 más, ¿cierto? Ay, aleluya, aleluya. Continúo. Entonces, esa generación tuvo muchos hijos, 8, 10, ¿cierto? Los que vivían en el campo decían: ¿para qué cría la vaca cola? Y el tener muchos hijos era una forma de aumentar la fuerza laboral. Decían, entre más hijos tengamos, mucho mejor, porque la finca va a estar bien administrada, los negocios. Y el tener muchos hijos era sinónimo de riqueza antiguamente, y en la Biblia también lo menciona. Pero entonces esa generación pasó de ser muy infantil a un extremo. Entonces fueron los hijos de ellos, o sea, los hijos de los baby boomers, somos la generación X. Y la generación X somos los nacidos del 70 hacia acá. A ver, levante la mano los nacidos del 70 hacia acá. Ya hay un grupito ya más. Entonces, los padres baby boomers fueron muy fuertes con nosotros. Y no los vamos a recriminar, ni los vamos a insultar, ni nos vamos a vengar de ustedes. Pero sí entender lo que pasó, ¿no? A ustedes les tocó muy duro, les tocó una crianza fuerte. No habían palabras de consideración, no habían palabras de elogios, no había estímulo. De hecho, yo hablaba el viernes con los hermanos que aún en los privilegios era difícil. Porque antiguamente, por ejemplo, cuando se servía la mesa, la mejor presa, ¿para quién era? Para el papá, ¿cierto? Y de pronto la mamá. Y a los niños, ¿qué le daban? El pescuecito, la molleja, las patas, ¿cierto? Al niño le da eso. Hoy en día, la mejor presa, ¿para quién es? Para los perros ya. Para el perrito, ya los perros tienen más privilegios que los niños. Pero mire cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, la generación X, o sea, los que nacimos del 70 para acá, la forma en que nos criaron fue una crianza bastante hostil, fuerte, donde yo me acuerdo que a mí mis profesores me pegaban cuando no hacía las tareas. ¿A cuánto les tocó la correa de los profesores? Levante la mano. Sí, era con regla y correa también. O sea, uno llevaba la nota o el examen y lo pasaban al frente y lo ridiculizaban con todo el mundo y le decían: pase la mano.
Y uno tenía que pasar la mano así, así, tenía que ponerla bien. Y le decían a uno, no mire. Imagínense, le dan a pegar que no mire. Pero eso era así, no mire. Y ¡tan! Y en la casa era algo similar. En la casa uno hacía algo malo y de una lo llamaban y le decían, bájese los pantalones y traigan a Martín Moreno. Martín Moreno era un rejo, en algunos casos, en algunas casas, Martín Moreno o una varita. Bueno, en el caso mío era el cable de la grabadora. Ese era el Martín Moreno que saca lo malo y pone lo bueno. Ese era el decir. Y a muchos de nosotros nos criaron de esa manera, fuertes. De hecho, las madres tenían una puntería increíble. Cogían una chancla y uno salía corriendo y eso parecía que tuviera un GPS. Lo perseguía uno esa chancla y donde se escondía uno, ¡pan! Allá le pegaba esa chancla a uno. Era increíble, o sea, la puntería que tenían las madres. Sí, ¿verdad? Y yo me acuerdo, mi mamá me pegaba más duro que mi papá. Sí, fuerte. Y ellos decían, este era el psicólogo, este es el mejor psicólogo. La chancla es el mejor psicólogo, le decían a uno. ¿Qué cuento? En ese tiempo la psicología era incipiente, hoy en día, en ese tiempo, pero hoy en día ya ese tipo de maltrato, que porque sí fue maltrato, en algunos casos fue maltrato, y a muchos nos tocó el palo y la correa. A ver, levanten la mano los que nos tocó el palo y la correa y todo eso. ¿Cierto? Y a uno le pegaban y le decían a uno, no llore. Imagínense, o sea, le pegan y que no llore. Entonces, no llore, no vaya a llorar. Y uno tenía que aguantarse la represión. Entonces la generación X fue una generación donde recibió maltrato por herencia o por consecuencia de esa crianza de los baby boomers. Y ya esta nueva generación que nos tocó duro, nos tocó inclusive trabajar desde temprana edad. También nos tocó trabajar desde temprana edad. Nuestros padres nos proyectaron a que teníamos que trabajar, que la mitad para la casa, la mitad para usted, y nos exigían. De hecho, la opción académica era o estudia o trabaja. O sea, no es como hoy en día que no, mijo, primero estudie. No, en ese tiempo era o trabaja o estudia. No había opciones. Y a muchos nos tocó eso. Nos tocó asumir responsabilidades muy fuertes. Ahora, esta nueva generación que estamos viviendo, donde bueno, ya han pasado otras generaciones como la Y, como la Millennials, como la Z, la Alfa. En ese momento estamos en la generación Alfa, según los sociólogos. Pero antes de adelantarme a estas generaciones, continuamente, escuchen esto, lo que pasó entre el 46 y el 60, aconteció algo muy, muy interesante en el mundo, y fue en los Estados Unidos, con un presidente que fue John Fitzgerald Kennedy, o John F. Kennedy. Cuando asume el liderazgo John F. Kennedy, él empieza a escuchar las voces de las minorías, de las injusticias sociales, de los derechos civiles, no solamente de los afroamericanos, sino también de las mujeres. Y en los Estados Unidos entonces nace una revolución de las mujeres a querer reclamar sus derechos, a querer reclamar algunos privilegios básicos de la vida, o no privilegios, necesidades básicas de la vida. Y todo esto generó entonces la revolución femenina en los 60. Y pues todo esto empezó a generar un activismo político, social, donde las mujeres empiezan a rebelarse y a tomar protagonismo en la sociedad, en las industrias, en la política, y empiezan a ejercer mucha presión hasta el día de hoy. ¿Qué está pasando en este tiempo, estimados hermanos? Quiero hacer un cruce
generacional, tanto desde la sociología como de los géneros. Hoy hay de alguna manera hay una beligerancia, hay una confrontación, hay una pugna de géneros, donde hoy las mujeres están logrando un gran estatus social, porque han demostrado liderazgo, han mostrado responsabilidad. La deuda histórica que han tenido las mujeres hoy se les ha reivindicado muy bien. Hoy las mujeres están siendo grandes empresarias. Hoy en día las mujeres están siendo grandes ejecutivas. Están haciendo grandes proyectos personales y han influido en la sociedad en todos los aspectos. Hoy el ser mujer ya no es sinónimo de debilidad, ni tampoco de ser el sexo débil, como se les dijo durante mucho tiempo. Hoy la mujer tiene un protagonismo muy fuerte. Pero ¿qué está pasando con el varón de este tiempo? ¿Qué está pasando con el hombre de este tiempo? Se está sintiendo desplazado, se está sintiendo menospreciado, y a la vez está perdiendo protagonismo frente a las posiciones espirituales y también sus deberes como hombre de Dios y como esa figura de autoridad que Dios dejó en las familias. Hoy las mujeres ya no quieren tener roles que estén asociadas a la forma femenina. Ya las mujeres ya no quieren, por ejemplo, procrear, no quieren tener roles que las vinculen con la parte femenina. Pero también estamos viendo la impotencia de los hombres, que muchos hombres, por ejemplo, al ver las mujeres tan empoderadas, tienen miedo. Mira, antiguamente, y ese era el concepto machista, porque el machismo existe, y la Biblia fue escrita en un contexto machista también. O sea, la Biblia no apoya el machismo, sino que obviamente por ser un libro histórico, allí en la Biblia usted encuentra escenas, no que Dios lo ordenó, sino escenas machistas, ¿sí? De hombres que fueron machistas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día el hombre de esta nueva generación se siente tan afectado, y esto tiene un problema, y vamos a analizar cuál es el problema cuando el hombre no se siente respetado, no se siente admirado, no se siente valorado, cuando el hombre está perdiendo su protagonismo como cabeza y como líder. ¿Y cuál es el efecto de una mujer extremadamente empoderada y extremadamente queriendo subordinar a su esposo o queriendo tomar el papel protagónico en la casa como cabeza? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero que todo, el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5 y en el verso 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Lo voy a ubicar un poquito en dos principios que el Señor nos demanda a los varones y a las mujeres. El Señor en la palabra le dice a las mujeres, perdón, a los hombres, nos dice: amen a sus esposas, demuestren el afecto, quiéranlas, compartan con ellas, sean amorosos con sus mujeres. Dios nos dice eso a los varones. A ver, los varones griten gloria a Dios. Dios nos manda eso, amar. O sea, cuando usted es novio o esposo, usted y yo tenemos que amar. Ahora, este amor no solamente es de palabras, sino de comportamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando nos remontamos a lo que pasó en la historia, a muchos de nosotros, a los hombres, nos castraron nuestras emociones. ¿Sí o no? Nos decían: los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Demuestre valentía, no llore. Los hombres no demuestran debilidad. Entonces a muchos de nosotros nos tocó reprimir nuestras emociones. Y como la generación baby boomers no fue tan afectiva, y naturalmente la X no fuimos afectivos, entonces nos cuesta trabajo a veces
manifestar nuestros afectos, ¿sí? Yo les he contado a ustedes que cuando yo recién me casé, yo casi no veía a mi papá y mamá de pronto teniendo manifestaciones de afecto, porque ellos son de esa generación donde ellos se quieren incondicionalmente. No es como hoy en día esas generaciones que apenas se conoce, le presento a Juliano, está así, y ya a las 2 horas ya son novios y ya se fueron a vivir. O sea, te amo, y boom, de una ya se manifiesta que ya están amor a primera vista y se van. Ya hoy en día esta generación es así. Pero la generación de baby boomers, para ellos la responsabilidad, la crianza, el sacar adelante una familia, un patrimonio, la jubilación, la casa propia, o sea, todo, para ellos, esa generación es así. Pero ellos afectivamente no eran muy visuales. Entonces eso lo aprendí yo. Quizás yo no era muy afectivo. Cuando yo me caso con mi esposa, ella quizás no lo vio en su hogar, pero Dios como mujer le dio esa sensibilidad. Y yo me acuerdo que ella, cuando recién nos casamos, ella me quería abrazar en público y yo me ponía todo rígido, no, aquí no. Y ella me acariciaba, me decía, tranquilo, ya, relájese. Yo me iba soltando un poquito. Ya me daba un beso así en público y ay, yo me sentía todo. Y no, tranquilo, relájese, ya. Me tocó entender eso. A ver, varones, los varones que son de mi edad, de los 70, ¿eso es verdad, sí o no? ¿Cierto? Sí, porque para uno esas manifestaciones de afecto casi uno no las vio. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el Señor nos dice a los hombres: amen, demuestren el amor a sus esposas. Ahora, un hombre cuando le da el amor a la mujer o le expresa el amor, ¿cómo se sienten ustedes, hermanas? Mujeres, ¿cómo se sienten cuando un hombre las consiente, las acaricia, cuando les habla bonito, cuando les llevan detalles, cuando las tratan como el vaso más frágil? ¿Cómo se sienten? ¿Y una mujer amada se entrega? ¿Una mujer consentida pelea? ¿Una mujer consentida alega? Depende. No, una mujer consentida, mire, una mujer que se siente amada, correspondida, bien tratada, esa es una mujer que no solamente va a ser tu aliada, sino que va a hacer su mejor esfuerzo por invertir en su familia y en su hogar. Pero lo contrario, cuando una mujer no recibe afecto, cuando una mujer no recibe palabras de admiración, cuando una mujer no recibe todas esas vinculaciones afectivas, es una mujer como amargada, mantiene estresada, frustrada, resentida. Y todo ese resentimiento, ese veneno, ese odio que está por allá adentro, a veces lo proyecta a los hijos y se desquita con los hijos y hace proyecciones con los hijos, porque inclusive como no se vincula con ese hombre, se vincula más con los hijos. Y entonces todo momento es mis hijos, usted quiere váyase, mis hijos, váyase. Aquí lo que nos une es por los hijos, pero eso es un error, porque el día que los hijos crezcan, se enamoren y se vayan, vas a quedar con otro desconocido, porque los hijos son prestados, los hijos se van. Uno tiene que vincularse con la pareja que Dios le dio. Entonces, cuando una mujer no se siente amada, tratada, consentida, las mujeres son emocionales y hay una parte emocional en ellas muy fuerte que ellas necesitan eso, hermano. Esa es la forma en que Dios las creó. Por eso aquí uno no puede entrar como a discutir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo así? ¿Por qué yo tengo que hacer ese tipo de inversiones? ¿Por qué yo tengo que esforzarme de esa manera? Esto es 50 y 50 y bueno, muchos se llenan como de motivos. No, Dios creó a la mujer así. Y si la mujer necesita eso como esa plantica que hay que estarla regando, que todos los días hay que decirle que te amo, te quiero, que estás bonita, admirarla de cuando está hablando con los casados, ¿no?
los casados y sí, y cuando usted, todos esos detalles con la mujer, esa mujer se siente amada en todos los aspectos. Ahora, el amor no solamente son palabras, porque de palabras nadie vive, ¿cierto? Hay muchos que son unos peluches, pero eso sí no aportan nada. Sí, eso, ay, mi amor, y eso tienen, mejor dicho, una retórica, y eso la llevan al cielo, la pasean, la traen y todo, pero vaya a ver si aporta. Entonces, esto tiene que ser coherente. Una forma de amar es cumplir con los compromisos. Si paga arriendo, que antes de que se cumpla la fecha usted le diga, mi amor, ya tenemos lo del arriendo. Uy, esa mujer, vea, eso es una expresión de afecto impresionante, ¿cierto, hermanas? Ahora, si no paga arriendo, le dice, mi amor, ya está estable, ya hay un patrimonio, ya tiene su casa propia, ya tiene su carro, tiene su empresa. Esa mujer que escuche, mi amor, este fin de semana prepare la maleta, nos vamos para Cancún. Oh, no, mejor dicho, esa mujer dice, no, papito, me lo voy a comer a picos. ¿Sí o no? Que un domingo como hoy usted le diga, mi amor, no vaya a cocinar, la voy a invitar hoy a la iglesia que hay un asado al barril. Oh. Publicidad no paga. ¿Sí o no, hermanas? Que ese hombre se levante temprano y ahí en la cama diga, ay, pronto, no te muevas, te voy a traer el desayuno. Oh, no, mi amor, no te preocupes, yo voy a lavar la loza. No te preocupes, yo me encargo. Mujeres, ¿ustedes quisieran escuchar todo eso? ¿Estamos soñando o puede ser realidad? ¿Alguna la veo así? Ojalá eso se cumpla. Ay, ojalá que quede, ¿cómo? Que quede grabado, sí, está siendo grabado, sí. Entonces, hermanos, mire, la mujer quiere sentirse que es valorada y considerada. Hay que considerarlas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan del tipo que dijo, no, yo estoy cansado de trabajar tanto? Estoy cansado de trabajar tanto y mi mujer aquí en la casa no hace nada. Vean, no hace nada. Entonces fue y le dijo a un psicólogo, le dijo, mira, es que estoy cansado de mi esposa, la voy a dejar. Y entonces el psicólogo le dijo, ¿por qué la va a dejar? No, es que esa mujer no hace nada. Entonces el psicólogo le dijo, ¿cómo así? Sí, no hace nada. Entonces el psicólogo le dijo, no, pues hable con Dios, que Dios le muestre, pero no vaya a dejar su hogar. Entonces el tipo se fue un poquito como reflexionando y llegó y se arrodilló a orar y le dijo, Señor, yo estoy aburrido de mi esposa porque ella no hace nada. Yo soy el que tengo que trabajar 10 horas casi y yo soy el que pago la renta, el que pongo para la comida, el que pago todo lo pago y ella no. Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Señor, muéstrame algo. Y el Señor le respondió y le dijo, ¿quieres ser mujer? Dijo, pues sí, quiero ser una mujer para relajarme, porque estoy cansado de tanto trabajo. Entonces le dijo, hijo mío, te concedo el deseo. ¡Pum! Y se invirtieron los papeles. El hombre terminó siendo una mujer y la mujer el hombre. Entonces empezó el nuevo día, ¿no? Entonces se fue la mujer, se fue a trabajar y él siendo una mujer se quedó en la casa. Se levantó a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, los niños. Y empezar a levantar a los niños y después el desayuno, que vea, póngase esto, arréglese esto. 6 de la mañana lleva al colegio, llega a la casa desordenada, empezó a organizar todo. Cuando el almuerzo, empezó a hacer el almuerzo, luego que la ropa, ay, quiero recoger a los muchachos, fue a recoger a los muchachos, regresó otra vez,
Ay, hay que servirles el almuerzo y todo. Y cuando ya en la tarde, más cosas en la casa, la lavadora, que una cosa. Y ya eran como las 5 de la tarde, llegó el esposo. Mi hija, la comida, ay, sí, hay que servirle y todo. Y arreglando ropa y todo. Y cuando eran como las 9 de la noche, le dice: mi hija, venga al cuarto, cierra la puerta que ya los niños están durmiendo. Ay, bueno. Y cuando ya eran como las 11 de la noche, ay no, Señor, yo ya no quiero ser una mujer. No, esto es muy duro, Señor, es muy duro. Ya, devuélveme, yo quiero ser un varón. Entonces Dios le dijo: mi hijo, bueno, te lo voy a conceder de nuevo, sí, pero el problema es que tienes que esperar 9 meses porque esta noche quedaste embarazada. Ay, hermano, ¿la mujer no trabaja? Hermano, si a la mujer tuviéramos, hablando de la mujer culturalmente, porque hay que hacer la observación culturalmente, que asume, ojo con esto, hay que utilizar bien los términos, asume la responsabilidad de criar a sus hijos y ser una mujer ama de casa, porque es una decisión que toma. Esa mujer que hace ese rol, hermano, si hubiese que remunerarla, yo creería que en este tiempo se ganaría más de 10 millones de pesos. No, pues, qué entusiasmo. O sea, yo pensé que ustedes, amén, pastor. Que lo escuche este varón, que lo escuche este varón, que créalo, hermano, una mujer, todo lo que hace una mujer. Estaba viendo una revista, perdón, un informe de la revista Semana, donde están hablando, esta semana hablaron sobre los empleos menos remunerados en Colombia. Y entre los empleos menos remunerados en Colombia estaban los servicios, ¿cómo se le llama? Los servicios domésticos, menos remunerados. O sea, los actores, los artistas, hay una lista, un perfil, pero entre esas son las labores que hace una ama de casa. Y hermanos, si a nosotros los varones nos tocara pagar, o aún nosotros mismos hacer muchas de esas labores que hacen nuestras mujeres en casa, realmente a veces nosotros nos pegamos unas embolatadas. Yo cuando Isabela, mi hija, estaba niña y a veces mi esposa tenía que salir por alguna razón y me la dejaba a cargo, hermano, uno se pega una tortolada impresionante. Ella empezaba a llorar y yo no sabía qué hacer y el tetero y qué hay que hacer y no hacía nada en el día, no hacía nada. En cambio uno ve las mujeres como tienen esa capacidad de atender a sus hijos, de hacer cosas en casa y son ejecutivas y trabajan en casa en muchas actividades. Hoy la mujer moderna, porque está ese otro perfil de la mujer moderna, mucha mujer moderna ya hoy en día ya quizás ya no asume el rol de ser esa madre o dice: no quiero por ahora ser madre, quiero ser una persona emprendedora, y están demostrando también mucha competencia. Pero es aquí donde los varones se están sintiendo intimidados. Y les voy a hablar de 2 aspectos para ir terminando. Uno, hoy los hombres solteros ya no se quieren casar porque ven mujeres muy empoderadas. Dice: porque antiguamente la mujer, muchas mujeres se casaban, y discúlpeme la expresión, se casaban esperando que un hombre les brindara algunas garantías, ¿cierto? ¿Me estoy haciendo entender? Dice: no, yo me voy a casar porque yo quiero salir de mi casa y yo quiero pues ya, ¿sí? Y tener mi propio hogar. Hoy ya no es así. Ya hay mujeres jóvenes que tienen su apartamento, tienen su carro, facturan. Se me salió, perdón. Y facturan más que cualquier hombre. Entonces los hombres se sienten en desventaja, dice, y entonces quieren conquistar, dice, y hay mujeres que no saben cómo darle manejo a eso, porque hermanas,
Si usted no le da manejo a eso, se queda soltera. Seguro, se lo digo. Porque a veces muchas mujeres están tan empoderadas, hablando desde el punto de vista económico, intelectual, y tienen sus patrimonios, que menosprecian a todos los hombres. Dicen, no, este no me da la talla, este no, este no es no me da el nivel. Y a veces usted la pasa toda la vida mirando ese prototipo de hombre que de pronto usted considera que es el que le da la talla y se puede quedar beata, solterona. Esto es un equilibrio. Usted se merece un gran hombre y también obviamente usted ha invertido en su vida, en su profesión, en muchas cosas, pero uno tiene que darle manejo a algunas cosas y hacer acuerdos. Si ese hombre no es tan empoderado como usted, que ese hombre de pronto no es tan capaz, no es tan líder, no es de pronto un hombre que factura, entonces usted dice, el hombre no factura, pero se le ven buenos principios. O sea, es un hombre que si uno lo pule y si yo lo apoyo, vamos a hacer juntos y construir un gran patrimonio. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es decir, que cuando esa mujer que se siente tan capaz ve un prospecto en ese hombre a futuro de que puede ser un complemento, hermano, usted puede triunfar. Pero hoy está pasando lo contrario. Hay mujeres que están subestimando a los hombres, no, es que usted no y todo. Y cuando ya quieren reaccionar, ha pasado el tiempo. Y lamentablemente ya la gravedad nos aplica a todos, ¿cierto? La gravedad aplica. ¿Qué opinan? Hombres inseguros. Hombres inseguros, hermano. Están buscando ese prototipo de mujer que se deje gobernar, que se deje subordinar. No, yo quiero una mujer humilde, que se deje moldear, dicen algunos. Ese concepto machista, dice, sí, no, es que así era mi mamá, ella era, vea, puestecita, ahí puestecita, ella no hablaba, yo quiero ese tipo de mujer yo quiero esa mujer pato, pantera, tigre y cocodrilo, patico, pantera, tigre y cocodrilo, no, yo quiero una mujer puestecita allí. Hermano, hombres, eso es un problema, es un error. Hoy en día usted lo va a encontrar difícilmente, usted no va a encontrar esa mujer. No existe, aquí no existe. No existe, hermano. Hoy tenemos que entender, hay una nueva generación. Dios, la sociedad actual le ha dado una reivindicación a la mujer. Y nuestras mujeres y la mujer de esta sociedad moderna es una mujer que hoy está demostrando todas sus capacidades como ser humano que es. Hoy en día esa igualdad de derechos se le ha reconocido a la mujer. Pero lo que la mujer no puede caer es en renunciar en el modelo y en el proyecto que Dios ha establecido también. Porque Dios ha establecido que aunque usted sea una persona intelectualmente bien preparada, tenga recursos, tenga patrimonios, tenga muchas cosas, si usted quiere tener un hogar, usted tiene que aceptar ese manual y esa posición jerárquica que Dios ha establecido en los hogares. Y es que Dios ha establecido que dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor coloca al hombre como esa cabeza no para dominar, para subyugar y someter, sino que es como el representante legal. Así como una empresa tiene socios, tiene accionistas, tiene trabajadores, pero solamente uno representa a la empresa frente al gobierno o frente a la sociedad. Así en la casa, hermano, el hombre y la mujer tienen igualdad de derechos, de opinión. Usted puede hablar con su esposa, pueden discutir todas las decisiones, pero al final ese varón es el responsable, amén, de esas decisiones que se tomen. Así cuando Adán y Eva fue la que pecó, Eva fue la que probó el fruto, Eva fue la que fue y le llevó a su marido. Pero cuando Dios llamó a Adán, cuando Dios llamó a la pareja, no llamó a Eva, fue a Adán, porque Adán era el representante legal.
real, era la cabeza, la autoridad, el sacerdote que tenía que dar cuentas a Dios de su mayordomía en el hogar. Por eso en este tiempo, en esta generación, estimados hermanos, el hombre, el varón de Dios tiene que entender que aunque tenga una mujer capaz, empoderada, usted tiene que amar a esa mujer y también vincularse de manera que usted sea esa cabeza y tenga esa ayuda idónea que va a ayudarle y lo va a acompañar en todos los procesos de su vida para ser prosperado en el nombre de Jesús. Oh, tremendo, ¿verdad? Eso fue palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres hoy quieren respetar a su marido? A nosotros ya nos dijo, ámenlas. A las mujeres, el Señor les dice a ustedes, respeten a su marido. Porque un hombre cuando no se siente respetado, cuando un hombre no se siente admirado, eso le baja la autoestima y lo siente, lo hace sentir poca cosa. Y cuando un hombre, escuchen esto, cuando un hombre no se siente respetado, querido, admirado por su esposa, termina sintiendo una profunda frustración y termina buscando otras personas que sí le hagan sentir eso. Le digan, usted sí es un varón de Dios, usted es una bendición. Su mujer si no lo valora, ¿no? Mejor dicho, vea. ¿Ah? Y le canta la canción. ¿Cuál es la canción? ¿Ah? ¿Cuál? ¿La de Shakira? ¿Cuál es la otra? Sí, le canta las canciones. Es decir, cuando el hombre no se siente admirado y respetado con su mujer, eso es una puerta que abre usted como mujer para que ese hombre le aparezca una filistea. Y esa filistea sí lo va a admirar, sí lo va a reconocer. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón tenía ya un pacto con Dios claro. Él era un nazareo y él, su bendición, el éxito de su poder era por la obediencia, por lo que él representaba como hombre de Dios, con esa autoridad que Dios le había dado. Pero, ¿qué pasó con Sansón? Se puso de juguetón, y en medio de ese, él empezó a conquistar, y le salió la que era, le salió la filistea. Y esa dijo, yo voy por su alma. Y ya sabemos el final de Sansón. Hermano, usted y yo como varones de Dios tenemos que cuidarnos también. Si usted no se siente admirado, respetado por su mujer, por su esposa, si usted no se siente valorado, no llegue a acuerdos con esa mujer. Hablen, traten de definir cosas. Usted abra su corazón, dígale lo que siente. Dígale, es que yo nunca escucho a usted que me diga que me queda bien esta pinta, por ejemplo. Usted no me dice, usted siempre me dice gordo, barrigón, que mantiene roncando. O sea, lo que yo escucho son palabras siempre despectivas. No, usted tiene que motivarme. Dígale cosas bonitas. Motívelo. Pero en todo momento es mirando los errores, los detalles, exigiendo. Y hermano, cuando un hombre se siente tan acosado, tan hostigado, por mucho que ame, por mucho que quiera a su familia, y eso no es justificación, sino que la mujer sabia edifica su casa. Usted tiene que enamorar a ese hombre también. Y un hombre a veces, mire, uno es básico, hermano. ¿Verdad? Nosotros los hombres somos básicos. Ustedes nos enredan las mujeres con cualquier cosa. Sí, uno es básico. Ustedes sí son más exigentes. Y a veces para enamorar a una mujer, para tenerla contenta, a veces uno tiene que hacer muchos esfuerzos. El hombre es básico. El hombre, usted solamente trátelo bien. Dígale, uy, cómo está bonito usted. Usted es el varón de la casa. Ya. Básico no.
¿Ah? Dice por acá, téngale unos frijoles bien ricos y ya, no es básico, hermano. Pero es que usted a veces se llena de que no, que esto, y quiere montarlo en un estándar del que tiene que ser el hombre perfecto. Que por qué miro a él, por qué está mirando, por qué mira que, y en todo momento, y los hermanos, hermanas, los celos son amargos, los celos son inseguridad. Hasta el niño se ríe. Hermano, eso es así. Uno tiene que saber ser sabio. Y termino con lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: velad. ¿Qué es velad? ¿Estar qué? ¿Estar qué más? Firme. Y luego le dice: portaos varonilmente. Hermana Marinés, si yo le digo a usted: hermana Marinés, pórtese varonilmente, ¿usted cómo interpreta eso? Tranquila, lo que sienta. Fuerte, pilas. Muy bien. Ángela, Perico, si yo te digo a ti: pórtate varonilmente, ¿qué te quiero decir? Perseverante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver por acá. Andrea, Fandiño, si yo te digo: pórtate varonilmente, ¿tú qué piensas? ¿Qué te quise decir? Firme, fielmente. Muy bien. Yo estoy mirando la etimología de esta palabra cuando Pablo escribió en este contexto, y lo que él quiso decir fue, escuchen esto, él quiso decir estar alerta, pendiente, sean fuertes. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir varonilmente. Entonces, si esto lo aplicamos, esto es algo un término que se aplica al hombre y a la mujer. O sea, varonilmente es póngase firme, ¿sí? O sea, esté alerta. En este tiempo, hermanos, este es el mensaje para esta nueva generación, a estos nuevos varones, y me incluyo yo. Hermanos, tenemos que estar alertas y cuidar nuestros hogares, cuidar nuestras familias. Mire, hoy en día el enemigo quiere destruir los hogares. Se ha levantado una cantidad de filosofías en contra de la familia increíble. Se está levantando un espíritu de adulterio, un espíritu que quiere dañar los hogares. Hoy en día, y me disculpan las damas, hoy en día, antiguamente se cuidaba más a quienes, hablando de la crianza, se cuidaba más al hombre o a la mujer. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Eso está parejo ya. Eso está parejo ya. Y la mujer está entrando a unos campos, o a un campo donde muchos hombres, o más bien, está entrando a un campo donde ella no era usual ver a la mujer. Hoy la mujer está entrando a unos niveles muy altos. Y ¿por qué no hablarlo? De infidelidades y una cantidad de cosas impresionante. Entonces Dios le manda a decir a través de este siervo a todos los varones que están aquí, que estemos alertas, que estemos firmes, que cuidemos nuestros hogares, que cuidemos nuestras familias, que cuide a su esposa, cuide a ese varón que usted está criando también, a ese jovencito, porque uno de hombre, si usted tiene hijos varones, dele ejemplo, ¿sí? Porque a veces usted habla mucho pero no da ejemplo. Si usted quiere ver que ese niño a futuro tenga su hogar, su familia, dele ejemplo, pórtese bien también, esté firme también. Y quiero decirle a las damas, a las mujeres, que usted aprenda a conocer a su esposo, aprenda a entenderlo, amén. No lo maltrate, no lo rechace, no se llene de sabiduría humana para querer corregirlo. Utilice las armas espirituales. La Biblia dice:
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Amén. Hay espíritus inmundos que quieren destruir nuestras familias. Amén. Y usted tiene que llenarse de fe, de convicción, y no piense solamente en el regaño, en la indiferencia, en querer a veces castigar a ese hombre, sino utilice, mire esto, las armas espirituales, porque la Biblia dice, amén, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautiva toda desobediencia que se levanta en contra a la obediencia a Cristo. Hermano, cuando una mujer se empodera, no del protagonismo social, ni económico, ni intelectual, sino que se apodera de la gracia de Dios y de la autoridad espiritual, usted puede interceder por ese varón, usted puede interceder por esos hijos, usted puede interceder por su vida, por su hogar, y usted va a entender que Dios va a escuchar a esa mujer que clama a Dios, y vas a ver los cielos abiertos en tu hogar y en tu familia, en el nombre de Jesucristo. No renuncies a tu hogar, no renuncies a ese varón, no renuncies a ese hombre que Dios te dio. Y termino, me quedan 4 minutos. Varones, no nos dé miedo conquistar a estas mujeres modernas, no nos dé miedo. Jóvenes que están solteros, no le dé miedo asumir una responsabilidad. Que muchos están tirando números. No, es que el arriendo, y es que la comida está muy cara, que el IPC. No, yo más bien me quedo en mi casa. Sin miedo, hermano, sin miedo. Oh, aleluya, sin miedo. Hermano John Freddy, John Edier, sin miedo, ¿cierto? Sin miedo. Pero tampoco por la fe. Sí, porque algunos dicen, no, yo me caso por la fe. ¿Y de qué va a vivir usted? No, el justo por la fe vivirá. No, usted tiene que tener algo, tener un proyecto. Guarín, sin miedo. Amén. Sin miedo, usted ya está en la época ya, sin miedo. David, sin miedo. Oh, amén, gloria a Dios. Así es, sin miedo. Gloria a Dios. Mire, tiene hinchar, hermano, tiene hinchar. Impresionante. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ángela, sin miedo. Sin miedo. Sí, hermano, la verdad que uno cuando ya ha pasado, porque eso es una etapa difícil de todo soltero, cuando ya uno la pasa, quiero decirle, mire, yo por la gracia de Dios ya llevo, vamos para 23 años, ¿no? 23, mucho aguante, gloria a Dios. Y todavía nos hablamos, ¿cierto? Nos hablamos todavía. Se puede, hermano, se puede. Sí, con dificultades, con problemas, pero es una bendición uno tener su hogar, hermano. No se quede toda la vida un bombril o en la casa, como que no. A mí me gusta vivir bueno, dicen algunos. Hermano, es que a mí me gusta vivir bueno. Sí, ella vive en su casa, yo vivo en la mía, compartimos gastos, sale más baratico, ¿cierto? Y hasta no peleamos, porque nos enojamos y ella se va para su casa, yo voy para la mía y sabroso. Y ella no me escucha, no peleamos. Entonces cada vez que nos encontramos eso es bonito y entonces muchos se están metiendo en unas dinámicas donde no quieren asumir responsabilidades. Y termino, me queda 1 minuto. Hermana, usted, si de pronto alguien la quiere conquistar, no ponga tantas barreras, dése la oportunidad de conocer a esa persona y déjese guiar por el Señor. Si de pronto usted dice, pero es que a mí nadie me conquista, a mí nadie me habla, nadie me propone. Bueno, entonces mírese en el espejo un poquito, mírese que puede mejorar un poquito
y pida la gracia de Dios, porque la gracia de Dios embellece. La gracia, sí, porque a veces, hermano, y lo hablo también como hombre, hay hombres que no se tratan bien. Y a veces usted, hombre, tampoco conquista o nadie se le acerca. Mírese también, revísese, ¿qué está pasando? Usted, hermana, también revísese. Pida la gracia de Dios y también arréglese bien, que eso hermoseará su rostro y también abrirá puertas para que alguien quizás te conquiste. Bueno, como que toqué susceptibilidades, pero ustedes me perdonarán, hermano, hay que hablar claro. Sí, hay que hablar claro. Amén. Estén en pie. Yo quiero invitar a todos los varones que vengan esta tarde aquí. Vengan todos los varones. Vengan, no se me queden atrás. Recójame esas sillas, por favor, de ahí para allá. De ahí para allá. Todos los varones. Vamos a hacer un ejercicio. Solteros aquí y casados allá. Solteros aquí y casados acá. Aquí, solteros aquí. Eso, varona, eso ahí. Hermanas, que no se quede ninguno por atrás. No les dé pena, tranquilos. Aquí aquí está el Señor. Cuidado con las lámparas y los equipos. ¿Listo? Bueno, mayoría casados, ¿no? Mayoría.